Se acaba de crear un nuevo algoritmo, un nuevo modelo de inteligencia artificial basado en un gusano. Esto de aquí. Te voy a explicar de la red neuronal líquida. Hola, bienvenidos al Enigma de Turing. Una de las ramas más importantes de la inteligencia artificial son las redes neuronales, que sé que puede sonar muy complejo y la verdad es que cuando inicié en este mundo también me lo preguntaba, ¿qué es una red neuronal artificial? Así que te voy a explicar un poquito. Para empezar, una neurona es una célula del sistema nervioso, principalmente del cerebro, donde seguramente has escuchado frases como estas: se te van a quemar las neuronas de pensar tanto. O el famosísimo del 2020. No, joven. No me mida la temperatura porque me va a matar mis neuronas. Ridículos. ¿Por qué no eres una niña normal? Una red neuronal artificial obviamente está formado por neuronas artificiales. Y una neurona artificial se trata de una simulación de una neurona. ¿Y cómo se simula? ¿A qué me refiero con eso? Una neurona es un algoritmo, o podría decir que es como una ecuación, por lo que tienes un valor de entrada que se modifica con ecuación y te da un valor de salida o un resultado. Sin embargo, los valores dentro de la ecuación que modifican el valor de la entrada, valores que multiplican o suman, son los que cambian durante el entrenamiento de la neurona y se van ajustando para dar el resultado óptimo. Y la magia de todas las redes neuronales viene cuando se unen muchas neuronas o muchas ecuaciones una tras otra. La salida de una es la entrada de otra, o la salida de varias neuronas son la entrada de una. Entonces se van interconectando entre ellas. Todo esto para generar un procesamiento muy complejo, logrando que al final sea una serie de algoritmos unidos que pueden aprender. Como dije, están interconectadas las neuronas. Teniendo todo esto en cuenta, al diseñar una red neuronal, lo que hará que tenga éxito o no dependerá de un buen entrenamiento y cómo se unan o se conecten entre sí las neuronas. Y al final, esto resulta ser su mayor desventaja, ya que está limitada por su configuración después del entrenamiento. Si no funciona y no se entrenó bien, hay que volver a entrenar, hay que volver a empezar. Entonces no hay un ajuste mientras ya está aplicando lo que entrenó, lo que aprendió. Así que es hora de presentarte a las Liquid Neural Networks, o redes neuronales líquidas, diseñadas por los investigadores de MIT y del Instituto de Ciencia y Tecnología de Austria. Publicado a mediados de enero del 2021. Es muy innovador porque modelaron el sistema neuronal de un gusano de solo 1 milímetro de largo. Así chiquitito. Su nombre científico es Caenorhabditis elegans. Caenorhabditis elegans. Y desarrollaron las ecuaciones para modelar las 302 neuronas de este pequeño amiguito. Pero, ¿qué tiene de especial? Esto viene por su nombre, red neuronal líquida, porque como un líquido, el líquido se adapta a la forma del recipiente y eso hace la red neuronal, se adapta a la forma o al objetivo que tiene que cumplir. Puede aprender con la experiencia y ajustar sus conexiones y valores que tiene de la ecuación en el camino. Optimiza su estructura con el tiempo. Es una estructura mucho más sencilla que otros algoritmos de Machine Learning, que son enormes con cientos de capas, miles de neuronas, millones de parámetros, como el algoritmo de GPT-3. Te lo dejo en las tarjetas de YouTube.
Pero esta red neuronal líquida es capaz de cosas muy similares siendo más pequeña, como mantener un auto, un carro en su carril, el manejo autónomo. Porque déjame platicarte que uno de los problemas de la inteligencia artificial actualmente es que los modelos se han vuelto tan avanzados, son tan complejos y requieren tanto procesamiento que es necesario hardware o computadoras muy poderosas, lo que es costoso, poco eficiente, alto consumo de energía, son muchas limitantes y no cualquiera tiene al alcance ese tipo de herramientas. Esto es porque cada vez hay modelos y redes neuronales más grandes para procesar más información. Pues podrá sonar lógico, más grande, más procesamiento. Y lo que ellos intentan con la red neuronal líquida es tener menos conexiones entre neuronas, menos neuronas, pero que sean más eficientes, optimizar lo poco para que pueda lograr cosas tan avanzadas y conforme crezca pueda ser mucho más avanzado que los sistemas tan complejos y tan enormes que existen. Te dejo aquí abajo en YouTube el paper para que leas más a profundidad todo este rollo. Porque déjame decirte que en un mundo que es ruidoso y caótico, esta adaptabilidad es esencial.